aplauso fuerte al que vive para siempre, al eterno, al único y verdadero Dios. Aleluya. Quiero pedirle, mi amado hermano, que me acompañe en unas pequeñas palabras de oración. Padre, necesitamos tu presencia en este momento. Dependemos de ti, Señor. Señor, solamente en ti hay palabras de vida eterna. Solamente tú, Señor, puedes transformar nuestra vida, puedes ayudarnos. Solamente en ti están nuestros sueños, Dios. Solamente en ti está nuestra vida, Padre. Y nos acercamos en esta mañana, Dios. Yo el primero, Señor, me acerco delante de ti. Y te digo, Señor, necesito de ti, necesito de tu presencia. Dependo de tu Espíritu Santo completamente, Señor. Y te pido que te muevas en medio de nosotros, Espíritu de Dios. Paséate, Señor, en este lugar que hemos consagrado para ti. Paséate, Señor, tocando las vidas, los corazones. Paséate, Señor, hablando, haciendo tu obra maravillosa, tu obra restauradora, tu obra, Señor, en cada vida, en cada corazón, Señor. Espíritu de Dios, tómate este tiempo para ti, Señor. Yo te entrego el control de todo, Señor, de cada palabra que se diga, Señor. Padre, toda palabra que provenga de mi humanidad, Señor, la pongo bajo tus pies. Y aquí estoy, Señor, diciéndote, aquí están mis pies, mis manos y mi boca para predicar, Señor. Te pido, Dios, que cada hermano, cada hermana pueda recibir de ti, Señor, directamente lo que tú tienes para su vida, Señor. Gracias, amado Dios, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y la iglesia dice, ¿sabe? Desde el domingo pasado, cuando escuché la prédica de la pastora, el Señor enseguida me hizo clic en algo y fue como que puso en mí ese sentir de hablar acerca de eso. De hecho, ella lo tocó como un texto de apoyo, pero me pareció muy importante para nosotros como iglesia y especialmente para los que somos padres. En mi caso tengo 2 chiquillos, 3 ahora, que están en los 9, 10, 11 años y están ya casi para entrar a una edad bien difícil, que es la adolescencia. Y el Señor me llevaba a Deuteronomio en el capítulo 6, en los versículos del 1 al 9, donde se encuentra el mandamiento de los mandamientos, el más grande e importante de los mandamientos. Se conoce también como el Shema. Shema es una palabra hebrea que significa escucha. Y para ponerlo un poquito en contexto, el libro de Deuteronomio es como una condensación de toda la ley de Moisés. Los libros de la ley son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Deuteronomio viene como a condensar todo y se le entrega a esa generación que va a entrar a la tierra prometida. Acuérdese que ellos salen de Egipto, deambulan 40 años en el desierto y la generación que sale de Egipto muere en el desierto y es una nueva generación la que entra a tomar posesión de la tierra, y esa generación a la que el Señor le entrega este tesoro de Deuteronomio. Es una condensación de la ley y es el más grande mandamiento. Entonces vamos a mirar en Deuteronomio 6, del versículo 1 hasta el versículo 9, y dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿Para qué? ¿Qué dice el versículo 2? Para que temas a Jehová tu Dios
guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. ¿Y quiénes los van a guardar? ¿Qué dice ahí? Tú, tu hijo, ¿y quién más? Y el hijo de tu hijo. ¿Cuándo? Todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Lo que después dice, oye, acuérdese que esto se le llama el Shema. Shema significa ¿qué? Escucha, ¿cierto? Entonces dice, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y otra vez dice, versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, ¿qué dice? Uno es. Mire, esa es la columna vertebral de la ley de Dios. Nuestro Dios es uno. Jehová uno es. Versículo 5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y qué vamos a hacer con ellas? Versículo 7, ¿qué dice? Usted está viendo el verbo que dice ahí. Las que repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Versículo 8, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, o sea, así entre ceja y ceja, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es interesante que este gran mandamiento se trata por aparte a todos los demás mandamientos. En el capítulo anterior vemos los otros mandamientos, pero este lo trata por aparte. Y este mandamiento contiene el amor más grande e importante que debe haber en un ser humano. ¿Cuál es ese amor? ¿Cuál es el mandamiento? ¿Amar a quién? El más grande e importante de todos los mandamientos. Hay quienes creen que el amor a Dios surge solo. Ay, no, ¿cómo no voy yo a amar a Dios? Hay veces que creemos que el amor hacia Dios surge por gratitud. Es que mira, con todo lo que Dios me ha dado, ¿cómo no voy yo a amar a Dios? Pero ¿sabe? Eso no es así, porque el ser humano por naturaleza es desagradecido. Por naturaleza, el ser humano olvida los favores recibidos. Nosotros olvidamos rápido los favores, lo que no olvidamos son las ofensas, pero los favores sí se nos olvidan. Si el amor hacia Dios surgiera de forma natural, si el amor hacia Dios surgiera de forma espontánea, esto no sería un mandamiento, porque se daría por sí solo. Ah, no, con tantas cosas que he recibido de Dios, entonces yo voy a amar a Dios. Y no solamente no sería un mandamiento, sino que mucho menos sería el más importante de todos los mandamientos. ¿Qué quiere decir esto? Que el amor de Dios debe cultivarse, porque el amor hacia Dios no le va a salir a usted solo. El amor hacia Dios debe enseñarse. Es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. El amor hacia Dios debe inculcarse de manera permanente, porque no surge solo, no brota solo. No es como el matarratón que usted tira un palito y dice, no. Eso hay que cultivarlo, echarle abono, echarle agua, matarle las plagas, cuidarlo, porque no va a surgir solo. Y es el más grande y más importante de todos los mandamientos y de todos los amores, tanto que nuestro Señor nos los confirma de que es el más grande mandamiento, que dice en Mateo 22, versículos 35 al 40. Mateo capítulo 22, versículos 35 al 40, dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es, afirma el Señor Jesús, palabras del Señor Jesús, versículo 38, este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ojo, el versículo 40 dice,
De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces vemos también que el amor a Dios y el amor al prójimo están estrechamente relacionados. Vemos en Primera de Juan, en el capítulo 4, versículo 20, dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces vemos que Dios es amor y Dios es la fuente del amor. Y si realmente queremos experimentar el amor verdadero, hay que aprender a amar a Dios. El versículo 4 de Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6, versículo 4. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. De hecho dice: escucha, detente. ¿Qué pasó con el versículo? Deuteronomio 6, versículo 4. Dice: escucha, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Cuando él dice oye, Deuteronomio 6, versículo 4, no 4, 6, 6, 4. Es un momento de prestar mucha atención, no es simplemente oír. Dice: escucha, pueblo de Dios, porque esto es básico. Y se enfatiza en ese versículo el monoteísmo. En un mundo donde habían dioses a la carta, Israel recibe de parte de Dios, dice: Jehová vuestro Dios es uno. Es un grito que nos dice: no hay otra opción. Deja de buscar en otra parte. No es allá, no es por allá, es aquí. Jehová nuestro Dios uno es. Y aunque a la tierra a la que ellos entraban, como el mundo en el que nosotros vivimos, era una tierra de muchos dioses, como también hoy encontramos muchos dioses, y hay gente que adora muchos dioses, aún en esa tierra el Señor nos dice: nuestro Dios solamente es uno. Hay gente que adora el dinero, hay gente que adora muchas cosas, pero en medio de eso el Señor nos dice: nuestro Dios uno es. Amén. En el desierto había dioses ajenos y había la facilidad de pronto de irse, de que la gente del pueblo se fijara en otros dioses, de que abandonaran su fe o de que sirvieran a dos señores, como es el caso de muchas personas hoy en día. Pero el Señor nos afirma y nos dice: Jehová el Señor, Jehová uno es. Y la adoración al Señor como un único Dios exige una completa lealtad. No podemos tener la lealtad dividida. El Señor nos dijo: ninguno puede servir ¿qué? A dos señores, porque o amará al uno o aborrecerá al otro. Y entonces Él nos dice en el versículo 5, en el versículo siguiente, nos dice: y amarás a Jehová tu Dios, ¿de qué manera? De todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando hablaba del corazón, cuando en el Israel de aquel tiempo, hablar del corazón se refiere a la voluntad, se refiere al razonamiento, se refiere a la mente. ¿Y sabe qué quiere decir? Que ese amor no es un sentimiento pasajero. El amor no es una emoción, es una decisión de obedecer. Amar a Dios significa someterse a Él, obedecer completamente sus leyes, sus mandamientos. De hecho, Jesús dijo: si me amáis, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos. Hay un condicionante. El que dice que ama a Dios, pero no le obedece. Y sabe que yo creo que es así. Yo como padre lo que más valoro de mis hijos es la obediencia. Ellos me dan besos, abrazos, me traen carticas y todo eso lo valoro. Pero si hay algo que valoro es que cuando yo les dé una dirección, ellos sigan por ahí. Ahí me demuestran ellos que realmente me aman. Pero entonces dice: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, pero también ¿qué? Y de toda tu alma. En la psicología hebrea el alma refleja el principio de vida, ¿cierto?
representa los sentimientos y los deseos humanos. Amar a Dios con toda el alma significa que cada israelita en aquel entonces tiene que colocar su vida y sus deseos en las manos del Señor. Cada persona que ama a Dios, cada uno de nosotros debe colocar su vida y sus deseos en las manos del Señor y permitir que Dios controle su vida, que Dios controle nuestra vida. Y después dice, amarás al Señor con todas tus fuerzas. Y fuerza significa el intenso deseo del ser humano de servir y de obedecer a Dios. Amar al Señor con todas nuestras fuerzas es dedicación. ¿Cuántos están dedicando sus talentos para el Señor? ¿Cuántos están sirviendo al Señor con alegría? ¿Cuántos están hablando del Señor a otras personas? Eso es amar al Señor con toda nuestra fuerza, poner al servicio de Dios lo que Él nos ha dado. Y en el versículo 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Es decir, grábate en tu corazón estas palabras. Pero para que esas palabras se graben en nosotros, ¿sabe qué se necesita? Se necesita invertir tiempo en la palabra de Dios. ¿Cómo se le graban a usted? ¿Cómo se le graba a usted la escritura? Cuando usted invierte tiempo. ¿Cuántos de los que estamos aquí están leyendo la palabra de Dios? Por lo menos 5 o 10 minutos al día, pero que no pase un día sin que usted abra la palabra de Dios. Cuando nos dice que esas palabras estén sobre nuestro corazón, necesariamente implica invertir tiempo en la palabra de Dios. ¿Saben por qué estoy haciéndole esos videitos todos los días? Porque un momento el Señor me dijo, bueno, pero si tú todos los días te metes en la Biblia y todos los días tienes algo que dar, todos los días puedes dar. Pero ¿sabe qué requiere eso de nosotros? Meternos todos los días de la vida. Hay otros me decían, no, pero es que venden unos devocionales que tú puedes. No, yo necesito eso porque sencillamente me meto y lo que Dios me da a mí, lo comparto. Eso no lo saco de ningún devocional, eso lo saco de la Biblia. Y saben, si usted quiere que esas palabras, como dice ahí, y estas palabras que yo te mando hoy estén sobre su corazón, sobre nuestro corazón, es necesario invertir tiempo en la palabra de Dios. Hay que memorizar la palabra de Dios, hay que saber aplicar la palabra de Dios. Y algo útil es escribirla. Eso me ha faltado un poquito en mi casa porque no he podido conectar la impresora. Pero apenas esa impresora empiece a funcionar, usted va a empezar a ver versículos pegados por toda mi casa. Voy a tratar de que queden bonitos para que mi esposa también. Y luego dice en el versículo 7, dice, y las que repetirás a tus hijos. Según el diccionario de la Real Academia Española, repetir, cuando nos habla ahí, nos habla de repetir, nos habla de inculcar, significa infundir con ahínco en el ánimo de alguien una idea o un concepto. Y sabe que ahí hay una gran responsabilidad de nosotros como padres. ¿Cuántos de los que estamos aquí, que somos padres, hemos inculcado la palabra de Dios en nuestros hijos? Me refiero a repetir y repetir y repetir y repetir. Y sabe que los pelados ya llegan a una edad en la que, ay, papi, otra vez tú con el mismo cuento. Y de pronto hasta se pueden burlar de uno, que usted va a decirles, mira, la palabra de Dios dice, y ellos dice, ya me lo has dicho 1000 veces. Y ellos se van a resistir. Y ellos te van a decir intenso, te van a decir cansón, te van a decir pesado. Pero la palabra de Dios, ¿qué nos ordena? Estamos hablando del gran mandamiento. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que hay que ¿qué? Repetirlas y repetirlas y repetirlas. Y eso hicieron mis papás conmigo. Y llegó un momento en que yo venía y decía, pero si ya me lo has dicho. Y entonces cuando yo me quejaba, me la decían más. Y ya llegó un momento en que cuando me lo decían, yo decía,
Por lo menos me la repetían nada más 1 o 2 veces. Pero entre más me resistía a que me repitieran la palabra de Dios, más me la repetían. Y ¿sabe? Eso se llama obediencia a Dios de parte del Padre. Sabían que tenían que repetir y repetir y repetir. ¿Sabe? Esa responsabilidad no es delegable. ¿Quiénes son los que tienen que repetir la palabra de Dios a sus hijos? Los padres y hasta cierta medida los abuelos. Porque acuérdese cuando empezamos a leer que dice tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Pero la responsabilidad recae exclusivamente sobre los padres. ¿Qué quiero decirle también con eso, mi querido hermano? No es una responsabilidad de la iglesia. No, es que lo que pasa es que yo no lo hago porque es que allá en la iglesia les enseñan. Es que allá hay escuela dominical, hay esto, hay aquello, hay vacaciones bíblicas. Pero quien tiene la responsabilidad de repetir y de predicar la palabra de Dios a nuestros hijos somos nosotros. La iglesia hace su mejor esfuerzo, pero no es una obligación de la iglesia. Yo no puedo delegar la enseñanza bíblica de mis hijos en la iglesia. No es del colegio, es que yo estudié en un colegio cristiano. No. Quien tiene que repetir y repetir la palabra de Dios somos nosotros. Es un mandamiento sobre nosotros, hasta cierto punto extensivo a los abuelos. Pero ¿sabe? A veces invertimos fortunas en el desarrollo académico de nuestros hijos. Y le estoy diciendo que eso está mal. No. Páguenle el mejor colegio que usted pueda pagar. No le estoy diciendo que no lo haga. Yo también me esfuerzo y me privo de muchas cosas por darle a mis hijos lo mejor de lo que puedo. Pero el problema no es ese. El problema es que a veces le metemos todo a una formación académica y tenemos completamente descuidado una formación bíblica y espiritual, que es más importante. ¿Ve? Hacemos enormes esfuerzos económicos en el colegio, pero estamos sembrando los principios de la palabra de Dios. Estamos repitiendo y repitiendo, estamos invirtiendo tiempo sentándonos con ellos, leyéndoles un versículo, hablando con ellos de la palabra de Dios. ¿De qué me sirve a mí que mis hijos se ganen el mundo si pierden su alma? ¿De qué me sirve a mí que obtengan doctorados en las mejores universidades del mundo si no van a seguir a Cristo? No me sirve de nada. Mi responsabilidad es que ellos vivan cristianamente. Y uno llega un momento en que los hijos llegan a una edad en la que uno no puede controlar lo que ellos hacen. Pero usted podrá decir, como en un momento dijeron mis padres, yo he hecho todo lo que tenía que hacer. Di lo mejor de mí. Hice mi mejor esfuerzo. Y ya si él no quiere vivir de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, eso es entre Dios y él. Pero yo le puedo decir una cosa, mis papás cumplieron. Y todos mis hermanos tenemos que decir, mis papás cumplieron. Y los que vivieron en desobediencia durante un tiempo tienen que decir, mis papás cumplieron. Que yo me quise apartar es diferente. Pero mis papás cumplieron. Y podríamos preguntarnos nosotros, ¿será que si hemos hecho realmente todo lo que podíamos para que nuestros hijos busquen a Dios? ¿O nos hemos limitado solamente a darles un buen ejemplo? No, es que yo les doy un buen ejemplo. Yo vivo una vida intachable. ¿Qué más que el buen ejemplo? ¿Sabe? El buen ejemplo es importante, pero no es suficiente. Si no, el Señor hubiera dicho, bueno, tú dale buen ejemplo a tus hijos. Pero ¿qué está diciendo el Señor ahí?
que esas palabras que Él nos ha dado, nosotros tenemos que ¿qué? Repetirlas. Repetirlas y repetirlas y repetirlas. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas ¿qué? Estando en tu casa. ¿Qué tan frecuente es Dios en las conversaciones de nuestra casa? Hágase un autoexamen. Recuerde esta última semana. ¿Qué tan frecuente de lo que se hablaba en la casa? ¿Cuánto tiempo se dedicaron a hablar de un programa de televisión? ¿Cuánto tiempo se dedicaron a hablar del colegio? ¿Cuánto tiempo se dedicaron a hablar de X o Y cosas? ¿Y cuánto tiempo se dedicaron a hablar de la palabra de Dios? Y no me estoy refiriendo únicamente al tiempo de devocional con nuestros hijos. Porque cuando nos habla aquí de que hablarás de ellas estando en tu casa, es que cuando estamos almorzando y de pronto se toca un tema, papi, imagínate que pasó tal cosa en el colegio. ¿Sabe? La palabra de Dios tiene respuesta para todo. Y cuando nuestros hijos nos plantean esas cosas, si nuestro corazón está lleno de la palabra de Dios, nosotros podemos decir, de verdad, hijo, pasó eso. Imagínate que respecto a eso la palabra dice esto y esto y esto y esto y esto. Porque ellos necesitan, y somos nosotros los que le podemos decir cómo es la palabra de Dios en nuestro diario vivir. Y a eso se refiere cuando dice, y hablarás de ellas estando en tu casa, es decir, en el diario acontecer, en la cotidianidad de nuestra casa y de nuestra vida. Nosotros podemos sembrar la palabra de Dios. ¿Hasta qué punto nosotros estamos explotando las situaciones domésticas para enseñar la palabra de Dios? ¿Sabe que cuando les da a los niños un dolor de cabeza o una gripa o algo así, usted tiene una excelente oportunidad para enseñarle a sus hijos que su Dios es un Dios que sana? Que cuando se sienten decaídos o cuando les fue mal en el colegio, usted puede enseñarles que su Dios es un Dios que da fuerza y que da aliento y que renueva sus fuerzas como el búfalo. Y es a eso a lo que se refiere la palabra de Dios cuando dice, y hablarás de ellas estando en tu casa. Y dice, ¿qué más? Bueno, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Y después que dice, y andando por el camino. ¿A qué se refiere cuando dice andando por el camino? Cuando te dan un vuelto de más y tu hijo ve cómo reaccionas tú. Cuando alguien te ofende en la calle y tu hijo ve cómo reaccionas tú. Cuando tienes la oportunidad de ayudar a alguien. Pero a veces llaman o tocan y que no estoy. Y usted está enseñando y sembrando. Porque está sembrando y está enseñando. Lo único es que está enseñando otros valores y otras cosas. Pero dice que hablar con ellos andando por el camino es enseñando de Dios en la vida diaria. Explicándoles muchas cosas. Una vez iba en el carro con Juan Pablo y el semáforo estaba en rojo, yo esperé. Cuando el semáforo cambió a verde, yo arranqué despacito y venía una moto. ¿Cómo andan? ¿Sabe cómo andan? Eso no es ningún secreto para nadie cómo andan. La moto se pasó en rojo. Se pasó en rojo porque incluso el semáforo se puso en rojo y yo estaba cambiando un CD y los de atrás me estaban pitando. O sea que ya el semáforo estaba en verde para mí y en rojo para él hacía rato. Pero cuando yo salgo, el tipo sale, se golpea con la camioneta y cae. Y me hizo un daño en la camioneta y el niño me dijo, papi, ¿quién tuvo la culpa? Yo le dije, él. Cuando yo me bajé, el muchacho no sabía y decía, mire, ni vendiendo la moto le pago yo eso. Y yo lo levanté y le dije, hijo, tranquilo, no te preocupes. Y Juan Pablo me decía, pero ¿por qué? Si él te tenía que pagar a ti. Y es el momento cuando uno empieza a hablarles acerca de la palabra, de la misericordia. Yo le dije, hijo, a mí me cuesta hacer ese arreglo, pero lo puedo hacer. Ese muchacho ni vendiendo todo lo que tenía, que era su moto, podía arreglarme eso.
Y entonces la palabra me habla a mí de misericordia. Papi, ¿qué es misericordia? Misericordia es esto y esto y esto y esto. Y eso es enseñarle la palabra a nuestros hijos andando por el camino. Y después, ¿qué dice el versículo 7? Que sigue diciendo: y andando por el camino, ¿y qué? Y al acostarte, ¿y qué? Y cuando te levantes. ¿Cuándo nos acostamos nosotros normalmente? En la noche, ¿cierto? Bueno, hay gente que se acuesta, pero bueno, normalmente nos acostamos en la noche y nos levantamos en la mañana, aunque yo sé que hay unos que no se levantan tampoco por la mañana. Pero ¿sabe a qué se refiere eso? Cuando dice, hablarás con ellas al acostarte y cuando te levantes. Josué 1:8 dice, meditarás en ellas ¿de qué? De día y de noche. Meditarás en él de día y de noche. Y qué bueno que nuestros hijos al levantarse, lo primero que escuchen de nosotros es palabra. Y lo último que hagan en la noche, dirigir unas palabras de oración al Señor. Miren, en solo este versículo dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Usted y yo tenemos la obligación y la responsabilidad de levantar detrás de nosotros una generación que ame y busque a su Dios y que entienda que el Señor su Dios es uno solo. Y gloria a Dios por la iglesia que tiene programas para niños y todo eso está muy bien, pero la responsabilidad es suya y mía. La obligación es suya y mía. No ha sido, ni es, ni será nunca de la iglesia, porque la palabra de Dios la deposita sobre los que somos padres. Y hasta cierto punto, sobre los abuelos. Yo le doy gracias a Dios por los abuelos de mis hijos. Y luego el versículo 8 dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Eso se refiere ya a unas cajitas en sobre todo los fariseos usaban esas cajitas y dentro de esas cajitas iban textos bíblicos envueltitos y las llevaban así guindadas para acordarse de la palabra de Dios. Pero nosotros no hacemos eso, pero el mensaje importante aquí es que su palabra siempre esté presente en nuestra vida en todo momento. Y en el versículo 8 dice también, bueno, las atarás en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. El próximo versículo dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Yo me acuerdo en la casa de mis padres, bueno, mi mamá lo mencionó el domingo pasado, pero yo me acuerdo que uno se acostaba y en el cielo raso había un versículo bíblico. En el espejo del baño, cada vez que uno se iba a cepillar los dientes, ahí había otro versículo bíblico y borraban y lo cambiaban. Mi papá tiene un talento para dibujar y él no solamente ponía el versículo bíblico, sino por ejemplo ponía un versículo que dice orad sin cesar, entonces pintaba un hombre orando arrodillado. Y así siempre era una manera como de darnos el mensaje y de una forma creativa. En ese entonces no habían impresoras como ahora y él usaba su talento para dibujarnos, ilustrarnos la palabra de Dios con un dibujo. Entonces uno se estaba cepillando los dientes y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Y uno se acostaba y decía y amarás a tu enemigo y entonces llegaba a la cocina y abría la nevera y ahí encontraba, mejor dicho, donde uno se metiera. Más en la parte de atrás los hombres orinamos de pie, ¿no? En la parte de atrás él estaba orinando y está viendo la palabra. Y del otro lado también había. Y dice la palabra de Dios, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Qué bueno que podamos literalmente hacerlo. Yo le digo, a mí me sirvió los primeros versículos que yo memoricé en mi vida, me tocó aprendérmelos. ¿Qué más hacía? Si a mí me gustaba cepillarme los dientes frente al espejo, tenía que leerlo.
Y ellos se esforzaban encima de la cama de cada uno de nosotros, a la altura de la cabeza, en el cielo raso. Siempre había un versículo bíblico sobre la cama mía, sobre la de Vladimir, sobre la de Jorge, sobre la de Ana María. Había siempre la manera. A mí me ha faltado un poquito porque la impresora no me ha funcionado bien. Y yo no tengo el talento de mi papá para dibujar, incluso la letra ni siquiera es bonita. Pero voy a arreglarlo y voy a empezar a poner la palabra de Dios por todas partes en mi casa. Entonces yo creo que el Señor quiere que nosotros nos ejercitemos en ese primer, gran y más importante mandamiento. Nuestro Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esas palabras se las inculcarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y las repetirás andando en el camino, en la noche cuando te acuestes, en la mañana cuando te levantes. Y de esa manera, mi querido hermano, entonces es que vamos a aprender a amar a Dios. Porque como le decía al principio, ese amor a Dios no surge solo. Ese amor a Dios se cultiva. Ese amor a Dios se riega. Ese amor a Dios todos los días o crece o se acaba. Y si usted y yo no lo inculcamos en nuestros hijos, lastimosamente veremos una generación que abandona el camino de sus padres. Entonces pidámosle al Señor que nos ayude a amarle. Si usted quiere venir aquí adelante y orar juntos, orar por nosotros y orar por nuestros hijos, y decirle: Señor, enséñame a amarte, enséñame a amarte cada día más. Padre amado, venimos delante de tu presencia, Señor. Señor, queremos cumplir ese primer y más importante mandamiento, Señor. Amarte a ti con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra vida, Señor. Amar a nuestro prójimo, pero sobre todo, Señor, transmitir a nuestros hijos ese amor por ti, Señor. Padre, de pronto nos hemos esforzado mucho en enseñarles un arte, un oficio, que aprendan varios idiomas, que alcancen logros académicos, y todo eso es bueno, Señor. Pero mucho más importante que eso, Señor, es que ellos te amen, es que ellos te conozcan como su único y verdadero Dios. Yo te pido, Señor, por nuestras generaciones, nuestros hijos, los que vienen detrás de nosotros siguiéndonos los pasos, Señor. Necesitamos, Señor, que ellos te amen y te busquen como nosotros te hemos buscado, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús. Hay un anhelo que solo tú puedes llenar, una tormenta que solo tú puedes calmar. Sediento estoy, Señor, por conocerte más y beber del río que fluye ante ti. Vamos a decirle: quiero amarte, quiero amarte con el más profundo. Acércate, oh Cristo. Acércate, oh Cristo, y abrázame.
quiero amarte más profundamente, oh Señor, más de lo que antes te amé. Hoy te quiero amar con el más profundo amor. Vamos a decir una vez más: quiero amarte, Señor. Quiero amarte con el más profundo amor. Enséñame a amarte, Dios. Acércate, oh Cristo, y abrázame. Quiero amarte más profundamente, oh Señor, más de lo que antes te amé. Hoy te quiero amar con el más profundo. Quiero amarte, Señor. Oh, quiero amarte con el más profundo amor. Acércate, oh Cristo, y abrázame. Quiero amarte más profundamente, oh Señor, más de lo que antes te amé. Hoy te quiero amar con el más profundo amor. Ayúdanos, Señor, a amarte, Dios, cada día más. Ayúdanos a transmitir ese amor, Señor, a nuestros hijos, a nuestras generaciones, Señor, a nuestra casa, a nuestra familia, Señor Jesús. Ayúdanos a cumplir con ese primer y más grande mandamiento, Señor. Padre, si cumplimos con eso, cumplimos con todo, Señor. Ayúdanos a amarte cada día más, Señor. Enséñanos a amarte, Jesús. Aunque el mundo nos enseña otras cosas, aunque el mundo nos vende una imitación barata de lo que es el amor, Señor, enséñanos cada día a amarte, a amar tu presencia, a buscarte, Señor, a repetir tus palabras a nuestros hijos, Señor, a entregarte toda nuestra vida, todas nuestras fuerzas, todo nuestro amor, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor. Como dice tu palabra, el que tenga oídos para oír, oiga, Señor. Y ayúdanos, Señor, a no ser oidores olvidadizos, sino a ser hacedores de tu palabra, Señor. Gracias, mi amado Dios. Padre, yo bendigo Centro Bíblico Rodadero y te pido, mi amado Señor, que lo que hoy aquí hemos hablado empiece, Señor, a ponerse en práctica en cada casa, en cada familia, en cada vida, en cada hogar, Señor. Padre, bendigo Centro Bíblico Rodadero y te pido, Señor, abre las ventanas de los cielos sobre tus hijos, sobre tu iglesia. Abre las ventanas de los cielos sobre los hogares, Señor. Muévete a favor, Señor, de mis hermanos. Glorifícate, Señor, en medio de tu iglesia. Muévete en milagros, muévete en sanidades. Padre, ayúdanos a caminar sobre las aguas, Dios. Muévete en lo sobrenatural en tu iglesia, Señor. Yo bendigo Centro Bíblico Rodadero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga. Iglesia, recordad.